a esta sesión informativa. Bueno, en esta presentación, como sabéis, Salvemos la Montaña, pues una plataforma ciudadana, y bueno, pues hemos hecho esta sesión informativa pues un poco para luchar un poco contra la desinformación que estamos viendo por parte sobre todo de la empresa, ¿no?, que está haciendo presentaciones, pues, bueno, comprando voluntades, ¿vale? Y bueno, pues justamente la charla de hoy viene de uno de nuestros portavoces, Santiago, que bueno, es portavoz de la plataforma, lleva 5 años luchando contra la mina, tiene mucha experiencia, y bueno, agradecerle que haya querido dar esta charla informativa pues para todos nosotros. Comentaros que tenemos todos los canales de Twitter, Instagram, Facebook, y bueno, ahí publicamos continuamente noticias, y si queréis seguir estando informadas, pues bueno, es un lugar ideal porque a diario salen noticias relacionadas con la mina. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y espero que bueno, os sirva para informaros. Seguramente no os puedo decir que lo disfrutéis porque desgraciadamente no es un acto para disfrutar, quizás, pero bueno, que por lo menos salgamos algo más informados de lo que podemos estar. Gracias. Bueno, pues en principio voy a hablar alto, creo que se me escucha. ¿Se escucha atrás? ¿No se lo escucha? Entonces me voy a sentar. Coge este si quieres. ¿Ahora sí se escucha? Vale. Pues, en principio lo que estamos viendo es un movimiento por parte de la empresa que está viniendo un proyecto que realmente no existe. Nosotros le llamamos el proyecto fantasma, en principio, porque no está presentado en ningún sitio ni registrado. Lo único que están es dando pequeñas anotaciones diciendo distintas cosas de ese proyecto, pero están diciendo cosas que le interesa que la gente las escuche. Y por otro lado están obviando otras cosas, están ocultándolas y no las están sacando. Porque es que no, una mina, digamos, en galería o subterránea, no es lo que están diciendo. Tiene otras muchas connotaciones. Esta conferencia es para eso, para ver esas pequeñas connotaciones y ver que realmente tanto una mina en galería como una mina a cielo abierto tienen unas grandes afecciones que pueden afectar lo que es el modo de vida de Cáceres y a la salud de los cacereños. Muchas gracias. La pila. Ahora. Sí. Vale, pues mira, la realidad, nosotros lo que hemos hecho es irnos a una presentación de las que han dado últimamente y en uno de sus folios, el folio número 9, lo que están hablando es de una mina. Por ejemplo, de minería ideal, de minería subterránea, a la mina de aguas teñidas que está en el Monasterio Real en Huelva. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis una imagen de esa realidad. Eso es la realidad que ellos están vendiendo de mina subterránea. O sea, una mina subterránea tiene una gran afección en superficie. Ahí estáis viendo todo lo que tendría. Para hacer esta charla hemos hecho una serie de consideraciones previas. La primera la he comentado ya, ¿vale? Que nos vamos a referenciar siempre a minas que están ahora mismo abiertas, minas subterráneas, y los datos los vamos a coger de ahí. Llevamos estudiando en profundidad toda esta mina de aguas teñidas y hemos estudiado todos sus parámetros, digamos, de consumo de agua, volúmenes, extracciones, humos contaminantes, etcétera, etcétera. Y también llevamos analizando desde que está la empresa, estamos viendo lo que son todas sus presentaciones, las vemos con lupa y vamos viendo todas las cosas que van diciendo a sus inversores en Australia, en la bolsa australiana, en la ASX, para tener información un poco más detallada, porque en esos foros hablan más en profundidad de cosas que no dicen en Cáceres. Tomamos algunos datos de referencia, sobre todo del proyecto de explotación que presentaron en 2018. Tomamos, por ejemplo, el dato de 15.000 toneladas al año. Ha sido nuestra referencia y ese dato lo llevan repitiendo en todas sus presentaciones hasta ahora. O sea, llevan 4 años hablando de que van a producir esas 15.000 toneladas de hidróxido de litio.
solamente vamos a coger datos muy puntuales y de la presentación que están haciendo nueva, la que están sacando ahora, pues no tenemos datos, con lo cual no podemos coger gran profundidad en ella, no estamos hablando ya para esta conferencia, porque es que no dan realmente datos. La conferencia la vamos a plantear haciendo preguntas. Vamos a ir de esa manera, ¿vale? ¿Tienen una afección en superficie? Pues mirad, ese dibujo que tenemos ahí puesto, este es una representación que hemos sacado de Google Earth, una fotografía, digamos, aérea, en la que hemos cogido y hemos hecho a escala y hemos representado la superficie que está ocupando esa mina que estamos hablando, que hemos estudiado, la que pusieron de ejemplo. Tiene casi 3 kilómetros de largo por casi 2 de ancho. Fijaros la superficie que tiene, fijaros Olleta, el tamaño que tiene, si alguien conoce Olleta y ha estado ahí, lo puede ver, y fijaros cómo es Cáceres. Ocuparía, se lo descuento, lo tenemos aquí, con lo cual, o a un lado o a otro, está muy cerca. Ocupa 2.660.000 metros cuadrados, o sea, 266 hectáreas. Esa superficie que estamos viendo ahí es esto. ¿Qué es lo que tiene? Pues todo lo que hemos visto antes, las escombreras, los acopios, la planta hidrometalúrgica, los aparcamientos, todas esas cosas van en superficie. Eso no puede ir dentro del túnel ni de la galería, es imposible. Cualquier mina subterránea tiene que tener todas las instalaciones fuera, eso es claro. Pero de esto ellos nunca no hablan en sus presentaciones, no dicen nada, porque no queda bien, entonces eso se lo ocultan. Hemos hecho unos cálculos sobre esos 1.500 toneladas de litio, esos 15.000 toneladas de litio, para saber qué superficie ocuparía y cuánto volumen tendría. En aguas teñidas, si vemos su información, analizamos esa mina, lo que están hablando, están diciendo que ellos van a guardar dentro de los túneles, van a meter distintas partes de escombreras y material. Lo que están metiendo es un 40%. En la presentación que hacen aquí en Cáceres, los de Infinity Lithium, dicen que es un 60%. Yo me agarro lo que estoy viendo en la realidad, lo que está ahora mismo es una mina que está funcionando. Entonces, lo que quedaría en superficie de esas 15.000 toneladas serían 1,2 millones de toneladas al año de residuos. Eso, para que hacer una idea, lo hemos pasado a unidades de edificios múltiples. ¿Cuántos edificios múltiples ocuparían? Pues 384 edificios múltiples. Imaginaos lo que es eso. Cuando hacemos este volumen, estamos viendo la altura del edificio múltiple, que es una que tiene 10 alturas, ¿vale? Ese volumen serían 384 veces. Un edificio pegado a otro sería lo que tendría. Y si lo vemos en campo de fútbol y ponemos esos edificios múltiples en campo de fútbol, las unidades que no son en campos de fútbol serían 82 campos de fútbol. Con lo cual, lo que ocuparían simplemente las escombreras, relaves y materiales que tienen que sacar de dentro de la tierra para poder producir esas 15.000 toneladas, pues serían 82 campos de fútbol con una profundidad de 30 metros. Aquí estáis viendo una representación de los acopios que hicieron del proyecto de explotación del 2018. Cada línea son 5 metros, ¿vale? Aquí puede haber hasta 40 metros de altura en ese momento. ¿Veis? O sea, sería una gran superficie con 30 metros de profundidad. ¿Es tóxico el litio subderivado? Pues sí, claramente. En este gráfico todo está referenciado al informe técnico, está todo aquí puesto, las referencias donde podéis buscarlo, ¿vale? Pues afecta a todos estos sistemas orgánicos: nervioso, renal, cardiovascular, neuromuscular, cardíaco, endocrino y hematológico, provocando una serie de enfermedades y síntomas que os lo podéis imaginar. No voy a nombrarlos, por ahí estarían. Y últimamente, hace muy poco, hemos conocido por la prensa que la Comunidad Europea o la Comisión Europea quiere meter dentro de una catalogación que hay de elementos tóxicos y cancerígenos en la categoría A1A, a los que son los derivados de litio, al carbonato y al hidróxido de litio. Lo quieren meter en esa categoría porque tiene efectos terapéuticos y cancerígenos para niños pequeños y fetos, ¿vale? Entonces, claramente, los derivados del litio son tóxicos. Eso sí dan afecciones para las personas, pero ¿qué ocurre con el medio ambiente con estos elementos? Pues
Pues sí, es claramente, es ecotóxico. Si vemos aquí distintas clasificaciones, para los peces es altamente tóxico, para los crustáceos extremadamente tóxico, para las plantas también extremadamente tóxico. Y si hay un derrame, sería una zona de vertido, sería un derrame muy importante y agudo, ¿vale? La información también la sacamos aquí abajo, la tenemos referenciada. ¿Puede afectar al calizo? Nos están vendiendo ahora mismo que no se va a afectar al calizo para nada, que el calizo no se va a tocar ni se va a afectar. Creo que lo tengo muy difícil porque el calizo tiene una gran superficie dentro de ese inclinar y es complicado. Ya conocí muchas cosas, pero yo os voy a dar alguna información más adicional que es interesante. Vamos a referenciarnos a lo que son los niveles piezométricos. El nivel del calizo, del agua subterránea, está a unos 430 metros sobre el nivel del mar. Ellos lo que nos están hablando es que quieren hacer la mina en Valdeflores. Valdeflores, al fondo del valle, está a 440 metros. ¿Vale? Y quieren profundizar porque quieren hacer túneles a distintos niveles para ir bajando. Ellos van a ir bajando en el valle, para el valle, y van a llegar, por ejemplo, a 310 metros sobre el nivel del mar. De 310 a 430 y 120 metros de diferencia. Quiere decir que la zona del calerizo, esta zona que es azul que es calerizo, y esto es el Valle de Valdeflores, con el arroyo Balondo, ¿vale? Si ellos excavasen en el Valle de Valdeflores túneles, no la corta, sino simplemente un túnel, otro túnel en distintos niveles, como han puesto en sus representaciones, que ponen como si fuesen hasta 8 plantas, se pueden ir, por ejemplo, a 310 metros de profundidad sobre el nivel del mar, o más abajo todavía. Quiere decir que el calerizo quedaría 120 metros o 140 metros por encima de lo que sería la galería más profunda que hiciese. La distancia que tenemos de un lado a otro solamente son 700 metros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en toda la sierra hay fallas y fracturas. Hay aquí una que está especificada por el estudio geológico del Instituto Geológico Minero Español, ¿vale? Hay una fractura en concreto aquí que la puso de relevancia el informe que hicimos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, el que encargó la plataforma, en la parte de geología, ponen de relieve este hecho. Ponen de relieve que hay una fractura. ¿Qué ocurriría si ellos empiezan a profundizar y tienen que sacar el agua de la galería? Pues podría haber una comunicación, en caso de que hubiese comunicación, podría haber un flujo de agua mayor o menor de lo que es el calerizo hasta lo que es el interior de la mina, hacia donde son las galerías. Con lo cual se podría vaciar el calerizo, podría perder volumen, y ya sabéis que si pierde volumen, luego hay problemas geotécnicos a nivel de la zona del Espíritu Santo y de las minas, porque puede haber socavones y hundirse edificios, que ocurrió en los años 60, cuando con el proceso de San Jorge el ayuntamiento empezó a sacar agua sin control. ¿Puede tener consecuencias de la galería? Ya sabemos que, por ejemplo, en la mina Esmeraldas se hizo una galería para sacar agua, ¿vale? Porque se estaba inundando la galería. Entonces hicieron un corte en el terreno, hicieron un túnel, una galería para achicar agua. Y sale el agua directamente. Ahora mismo, hace poco tuvimos una visita que nos llevó Juan Gil y estaba corriendo 20 litros por segundo. O sea, era un manantial, un riachuelo corriendo continuamente, y seguramente ahora mismo en verano, con toda la sequía y el calor, sigue corriendo igual. O sea, están drenando una mina, que es la mina Esmeralda, para que poder trabajar dentro de la mina. Este dibujito es muy clarificador de lo que podría ocurrir. Si ellos están metidos abajo en un túnel a una profundidad de 300 metros sobre el nivel del mar y empiezan a achicar agua, porque todo el agua que hay por encima va a ir a la galería, se le van a inundar, todo va a ir a la galería. Tienen que tener continuamente maquinaria sacando y extrayendo agua del fondo de la mina para poder trabajar y que no se inunde. ¿Por qué va a ocurrir? Pues ocurre esta depresión. Si este es el nivel freático normal, al empezar a sacar agua de aquí, a tirarla, porque se está inundando, pues el nivel freático disminuye a todos los lados. ¿Y qué ocurriría? Pues todo el agua que está poniendo por Balondo desaparecería, todo lo que son los pozos que puede haber por ahí desaparecerían, todo el agua puede desaparecer. Por ejemplo, el valle, el arroyo Balondo, pues lleva bastante agua y tenemos una huerta en Tapándula que se nutre de ese agua. Por la fuente que está nutriendo toda esa huerta, se quedaría sin agua. No podría producir nada. Se tendría que secar y tendría que cerrar ese negocio y irse. Todos esos puestos de trabajo desaparecerían, esos trabajos de cercanía y esas materias. Bueno, no habla cómo van a ser las galerías. ¿Vale? Esto es de Masá, de las minas que estamos estudiando, las que han puesto yo de ejemplo.
Esto en concreto no es un túnel, es una cámara, porque aquí hay que distinguir entre túneles y cámaras. ¿Qué es un túnel? Un túnel es por el sitio donde van a entrar y van a salir camiones. Es la vía de acceso a la mina, a las distintas plantas, a los distintos niveles. Tienen que hacer ese túnel y no pueden taparlo. Pero al lado del túnel, si ven una veta, empiezan a excavar y hacen esta cámara. Esta maquinaria que está viendo aquí, que puede tener 4, 5 o 8 metros de altura, ¿vale? Es una máquina que va teledirigida. Ahí no hay personas. Son máquinas teledirigidas porque cuando van excavando esta cámara, que ahora mismo no sé la altura que tendrá, pero así viéndola es impresionante, no tiene unos sistemas de contención de los laterales y se puede hundir. Entonces ahí no entran personas, solamente entran máquinas teledirigidas. Esto es lo que harían en Valdeflores, a 40 metros por debajo del valle, de la superficie. Imaginaros esto a distintos niveles. Una y luego más abajo otra, hacia un lado, hacia la montaña, por debajo de la montaña, hacia donde esté la veta. Ellos van a ir buscando el mineral. ¿Puede haber hundimiento? Pues sí, puede haber hundimiento. Tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos este ejemplo. Esto ha sido hace 3 meses. Ha sido en Galicia, en Ocurel, unas minerías que hay una zona de minerías de extracción de pizarra negra. Hay varias minas. Y entonces se hundió este espacio de aquí a aquí. Es una ladera con un gran derrumbamiento y son 200 metros de carretera que se vino abajo. ¿Y por qué se vino abajo? Pues porque debajo había una mina en concreto, ¿vale? Y de Santa Eufemia, y esta mina se hundieron 2 de los túneles. Entonces, de esas cámaras que habéis visto, tenía 7, se hundieron 2. Al hundirse esas 2 cámaras, a colapsar, por la parte de arriba también colapsó y se vino abajo. Simplemente, imaginaros que ocurra esto en la montaña. Son todas suposiciones, pero hay realidades. Esto es una realidad que está ahí, que se puede ver. Imaginaros que ocurriese eso. Nos llevaríamos la mano a la cabeza. En ese momento, ¿quién sería el responsable? ¿No era el responsable? Es lo que ocurre en muchas de estas cosas que ocurren. ¿Y cuánta agua consumirían? Esta es una gran incógnita. Los cálculos que nosotros hemos hecho son aproximados referenciando a conversiones de litio, de hidróxido de carbonato de litio, y pasando ese hidróxido a carbonato. Porque lo que tenemos son unas tablas de conversión mineras que hemos encontrado y con esas tablas hemos haciendo los cálculos. Partimos de los 15.000 toneladas de litio que quieren producir. Esa cifra que es la que hemos estado siempre referenciando. En el estudio que hicieron primero, el estudio que presentaron en la explotación, ni ellos mismos se especificaban claramente cómo iba a ser el consumo de agua en el movimiento de agua. No había forma de aclararse. Yo me leí entero toda la documentación y al final no me enteraba de la cantidad de agua que iba a salir. Pero los cálculos que nosotros hacemos es que sí va a haber un gran consumo de agua. Partimos de un dato minero que son 77 metros cúbicos de agua por tonelada de litio, de carbonato. Entonces, como son 15.000, pues el consumo anual sería 1.782.165 metros cúbicos al año. Que en piscinas olímpicas, que es lo que tenemos ahí representado, serían 528 piscinas olímpicas al año. Pero no solo la afección al agua es el consumo que pueden hacer, si es que puede haber cosas peores todavía. Bueno, si estas son unas gráficas que están sacadas de la Agencia Internacional de la Energía y estamos comparando distintos minerales, bauxita, cobalto, esto es cobre, níquel, tierras raras, y entonces el consumo de agua por metro cúbico por kilo, el litio en esta tabla es el que más consume. Y si vemos el agua que se contamina, el litio, también en esta tabla de todos estos minerales es el más ecotóxico. Bueno, la pregunta, ¿tiene una planta hidrometalúrgica? Sí. ¿Y dónde estaría situada? Porque, claro, ellos han dado a la prensa, han hablado con los políticos, con los empresarios y todos son incertidumbres. No se sabe dónde va a ir realmente. Si fuese una gente seria, diría, esta ubicación en concreto, la ubicación A, iría sobre estas parcelas. Dirían las parcelas, paso hasta el catastro. Cogemos estas parcelas y aquí iría. Pero no hablan de parcelas, simplemente hablan de decir, una va a ir más al norte de donde está Valdeflores, entre la carretera de Madrid y Valdeflores.
¿Qué sería esta? Esta, ese es el hospital nuevo. Imaginaros, pegado, ahí pegado, todo este terreno, esas parcelas son de expansión urbanística. Ahí lo van a poner. Esa es una de las ubicaciones que han dicho, pero puede ser más allá o más acá. Otra ubicación dicen al sur entre Valdeflores y la carretera de Ñajada. ¿Vale? Pues sería esto. Ahí está Valdeflores, por aquí, y esto es la carretera de Ñajada. Aquí está ya Cáceres, ¿vale? Pues ya aquí pegado Lleta, y eso está todo encima del Calerizo, porque esta charca que estamos viendo aquí, perdonad, que me estoy yendo, esta charquita que está aquí, pequeñita de Lleta, eso es el agua del Calerizo que se ve en superficie, porque han perforado más abajo del nivel espectrométrico y sale arriba el agua, y se está viendo de forma continuada. Y después, y más, luego siguiendo, dicen otra ubicación, y la otra ubicación donde dicen, esta es al sur, pues la otra es más al sur, ¿pero dónde? Ostras, esto es impresentable, es algo impresentable. ¿Se generan gases y humos contaminantes? Pues sí, porque es que cualquier industria hidrometalúrgica va a producir gases y humos contaminantes. En el proyecto de explotación del 2018 tenían una planta industrial metalúrgica en la que iban a estar funcionando las 24 horas al día echando gases y humos contaminantes. Daros cuenta que por esa chimenea, aparte de salir gases, ellos en la fase de tostación, 850 grados, en la que meten lo que es la molienda que viene de la fase de explotación, que viene húmeda o muy húmeda, pues tiene que salir muchísimo vapor de agua por la chimenea, porque están secando un montón de arena antes de pasar al siguiente proceso. Con lo cual, eso sería saliendo. ¿Qué es lo que se libera por ahí? Pues las reacciones químicas, daros cuenta que cuando metemos en ese horno, esta representación es también de la concesión de explotación, porque ahí sí habían presentado un informe de 3.000 folios, ¿vale? Entonces, en ese horno van a echar una serie de reactivos. Estos son reactivos. Todos esos reactivos van a ir y van a reaccionar con lo que es el litio, pero que quieren sacar, pero con muchísimos más elementos que puede haber dentro de la roca mineral. Y entonces toda esa roca mineral va a generar gases y van a formar dióxidos, óxidos, sulfuros, pero también pueden salir otros minerales, pueden salir, por ejemplo, arsénico, cromo, cadmio, plomo, o incluso pueden salir los componentes del litio que hemos dicho antes, como el carbonato o el hidróxido de litio, que es lo que están buscando. Entonces, siguiendo con la misma viñeta, emitirán gases contaminantes. Esa tabla está sacada del plan de restauración de Valdeflores, de 2018, en la página 69. Y son, en ese momento, para ese proyecto, lo que estaban reconociendo las empresas como gases que iban a emitir directamente. Eso lo reconocían ellos. ¿Qué es lo que reconocían? Por ejemplo, pues de CO2, 105.000 toneladas al año. De metano, 206, y de dióxido de nitrógeno, 62. En todos los casos, si te vas al registro estatal de emisiones contaminantes, a los máximos que están estipulados, que se pueden emitir en una empresa de este tipo, se pasan en todas. Por ejemplo, en el óxido nitroso pasamos de 62 y el máximo es 10, se están pasando 6 veces. ¿Veis? O sea, que realmente una planta hidrometalúrgica sí produce gases y humos contaminantes. ¿Y hacia dónde sopla el viento? Esa representación, tuvimos lucha con esa representación, está sacada de la NASA, ¿vale? Y está representando cómo son las curvas de viento, digamos, en Cáceres, por las estaciones. Entonces, de ese análisis, ellos la conclusión que sacaron, que dijeron los medios, es que nunca soplaba el aire para Cáceres. Que a Cáceres nunca iba a llegar ningún humo porque nunca soplaba para Cáceres. Recordar que si no sopla para Cáceres, sopla hacia la de Puente. O sopla a un lado o sopla a otro. O sea, la de Puente también está muy afectada. Pues si haces el análisis, te das cuenta que en la época de verano, pues sopla para Cáceres más o menos un 60% del tiempo. Bueno, perdona, estoy equivocando. Eso es en invierno. Y en verano es un 30% lo que sopla. ¿Vale? Pero a Cáceres siempre viene aire del este, del suroeste, que nos afectaría. ¿Y los vientos llegan a Cáceres? Pues claro, si soplan del este, que es esa representación, se encajona todo por el valle de Valdeflores y entraría directamente por la parte antigua y barrería Cáceres entero. Afectaría todas esas instalaciones que estamos viendo.
Y si sopla del suroeste, pues iría a la zona de las facultades, a la zona del Hospital Nuevo, porque iría en esa dirección. Y si sopla del oeste, pues ya se refuente. Si la otro lado se refuente. Nos están vendiendo ahora una nueva empresa. ¿Pero esa empresa realmente es nueva o no es nueva? ¿Cómo es toda esta empresa? No es nueva. Aquí es un no. Mira, eso es un gráfico de la trama empresarial que tiene montada. En esta trama se alían en una joint venture SACIR con Valoriza Minería, que es una filial que crean. El proceso para esto, después del pelotazo del ladrillo, como lo tenían con el ladrillo en 2008, vamos a pensarlo en la minería como lucro. Entonces montaron Valoriza Minería. Y Plymouth Mineral, pues montó Infinity Lithium, que luego cuento más de esto. Y es participativa de otra empresa que está intermedia, que es Tony Mini, y montó Extremadura Mini. ¿Vale? Y entonces, en aquel momento, entre SACIR, Valoriza y Infinity Lithium, tenían tecnologías terminales de litio. Tecnologías terminales de litio ha sido la empresa que ha sido multada reiteradamente, que está en dos contenciosos ahora mismo. Ahora vende muy mal, tanto la ciudadanía como los inversores o los empresarios, que ellos tengan que estar tratando como empresario como una empresa que está ahora mismo en contencioso en dos y que está multada reiteradamente. Con lo cual, ¿qué han hecho? Han dicho que han creado una empresa nueva, pero no han creado nueva, porque es que esta empresa nueva, que ellos dicen que Extremadura Energy no es nueva, es una que tenían montada en Salamanca, constituida en Salamanca, creada en el 2016, ¿vale? Y le han cambiado de nombre y de ubicación para quedar bien. No, ya estamos en Cánova, estamos afincados en Cánova y vamos a dejar aquí los intereses o lo que salga, ¿vale? Ahí tenéis los BOE en los que se especifica claramente la constitución de la empresa de Extremadura Mini el 16 de febrero y el 20 de enero en Salamanca Extremadura Mini cambia de denominación social y lo llaman Extremadura New Energy. Extremadura New Energy no es una empresa nueva, es una empresa, ¿vale?, que le han cambiado de nombre, que se llama Extremadura Mini. Simplemente esto es un entramado, porque estas empresas lo que tienen son 3.000 o 6.000 euros de capital social. Son sociedades limitadas y son empresas pantalla para si tienen algún problema, pues no pagan una multa, no hacen una restauración, ¿vale? Muchísimos ejemplos que tenemos. Analcoya, no sé si llevan 25 años y la filial finlandesa no ha pagado ni un euro. No ha pagado nada y seguimos en contencioso y no ha pagado nada. Seguramente porque tienen un entramado de tipo empresarial con las empresas pantallas que van creando continuamente. ¿Pero dónde está el beneficio? ¿Qué beneficio sacan? Porque es que realmente no están explotando nada, pero llevan 5 años peleando y luchando. Algo tienen que sacar. Mira, vamos a poner algunos ejemplos de minas y lo que ha ocurrido. La mina de níquel de Agua Blanca, de Monesterio, cierra en el 2016. No sé cuándo abrió, no soy capaz de investigarlo. Pero a esta mina, la Junta le dio 10,1 millones para hacer una recuperación del entorno de tipo social, porque había quedado en la calle a 200 o 300 familias y había quedado todo el territorio, pues, lo podéis imaginar, toda esa gente sin poder vivir. Y dio una aportación de 10,1 millones, que es dinero público, que es de todos nosotros, para recuperar una cosa que había hecho la mina. Dinero público para recompensar un destrozo de una empresa privada. La mina de wolframio, esta es más reciente todavía. La parrilla de Almorín, decían, cuando la abrieron, que fue hace muy poco, a finales de 2019, decían que era la mayor mina de wolframio de Europa. La mayor. O sea, tendría que tener una cantidad de recursos impresionante. Pero ¿qué ocurre? Que hace muy poco, a principio de año, cerró. Pero cuando abrió, la Junta le dio de ayudas, así para ella, de 5,1 millones de euros. Para ti, por abrir, te lo damos. Y ahora le ha puesto una multa de 5.000 euros. Fija la proporción de una a otra. Esta mina está abierta 2 años y pico. ¿Y cómo puede cerrar una mina que es la mayor de Europa en wolframio, ahora mismo que los minerales están disparados de precio y el wolframio o tungsteno es necesario para el endurecimiento del acero y para todo el tema de armas y de tanques con la guerra de Ucrania? A ver, yo no me lo explico. ¿Cómo pueden cerrar ahora que los precios están por las nubes?
Es impensable, no lo entiendo. Luego me está estudiando otra mina que hay al suroeste de Inglaterra, que se llama Dakenland, que hay un pueblito cerca que se llama Elmendon, ¿vale? Pues esta resulta que un conocido nuestro, este señor Adrian Díaz, que es un CEO de Infinity Lithium, por aquí por casa ha venido una o dos veces, yo no llego a encontrarlo ninguna, pues este señor creó y abrió esta mina de Dakenland. ¿Y qué ocurrió con esta mina? Pues algo parecido a las anteriores. Abrió en 2015, de Adrian Díaz la fundó, ahí se creó Plymouth Mineral, crearon esa empresa. Acordaros que Plymouth Mineral luego cambió a Infinity Lithium, lo cambiaron en 2018 porque no le sonaba bien, porque es que esta mina la cerraron y sonaba mal. Sonaba mal tener un nombre con el nombre de una mina que ya había cerrado y quedaba muy mal, porque estos tuvieron unas pérdidas de 100 millones de libras esterlinas. En 3 años que estuvieron trabajando, tuvieron unas pérdidas de 100 millones de libras esterlinas. Imaginaros la cantidad de cosas. También vendieron en el 2018 las minas de potasio de Gabón, porque querían centrarse justamente en los recursos de Cáceres. Y entonces crearon Infinity Lithium y la empresa Dell, y luego posteriormente lo que hemos dicho antes. ¿Dónde está el beneficio? El beneficio no está en los recursos, porque no están explotando, ni están sacando nada. ¿Dónde está el beneficio? Pues el beneficio está en las subvenciones y está también en la bolsa. Desde el principio están en la bolsa australiana continuamente viendo cómo suben y bajan las acciones. Esa es la realidad. Llevan 5 años en la que no han obtenido ningún recurso, pero están ganando dinero. Os vamos a seguir con el ejemplo de esta mina de Dakenland, ¿vale? Y entonces hay un artículo muy bueno, que me pasaron hace 2 días, y vemos lo que dice la gente de esta mina, porque es que ahora quieren abrirla otra vez, quieren reabrirla. Otra empresa quieren abrirla. Pues fijaros lo que va diciendo las personas que vivieron la experiencia de tener una mina cerca de su pueblo en el 2018. Los aldeanos temen la reapertura de la mina de Tustelo, Elmendon, afecta a su salud, a los hogares y a la vida. Los residentes temen que el ruido de baja frecuencia, las vibraciones, las explosiones y el polvo de la mina comienzan a estropear su paz y tranquilidad una vez más. Antes habéis visto una de las cámaras que han hecho enorme en la mina de Aguas Teñidas. Esa mina, ese socavón, se hace con explosiones controladas bajo tierra, de forma continuada. Aquí hacían 3 explosiones al año, y después se hace también con maquinarias que son la típica que van aplicando el suelo para levantar el suelo y picando las paredes y sacando el mineral. Pues todas esas vibraciones venían de ahí, y también venían de la planta metalúrgica que la tenéis ahí detrás. Un vecino comenta cómo era su vida cuando funcionaba la mina. Por la noche era difícil dormir y el polvo del aire caía sobre nuestro jardín. ¿Cómo se les podría permitir que fueran tan disruptivos? No quiero que la mina vuelva a arrancar. En una ocasión tuvimos gases nocivos entrando en nuestra casa después de una explosión, que aunque fue presenciada por un empleado de Ball, porque al montar otra empresa, pantalla se llamaba Ball Plane o algo así se llamaba, fue negado como algo que tuviera que ver con la mina. Hizo que mi boca se hinchara. Hasta 105 residentes de 62 hogares diferentes se quejaron al Consejo Parroquial Local de 2018 de que su salud se estaba viendo afectada por la interrupción del sueño y artículos como puertas, ventanas y vajillas en sus hogares vibrando y traqueteando constantemente. Algunos residentes no podían dormir en su propia casa, otros tenían familiares que se negaban a pasar la noche. Este artículo ya lo compartiremos, es muchísimo más largo y cuenta muchísimas más experiencias. Desde luego, yo me lo leí anoche o antanoche y me impresionó. Estamos acabando. Aquí veo una magnífica imagen que está tomada de Risco de Serra de Fuente. Lo que estáis viendo aquí es todas las dehesas. Esto es el Portanchito, la montaña, y por aquí vendría el Cerro del Minano. Y todo este territorio que tenéis aquí puesto es la dehesa de la Alberquilla y de la Alberca, que está por aquí. El proyecto anterior os puede especificar en qué situación estaba, porque el último no sé claramente dónde está, porque no lo saben ni ellos. Cogía todo el Valle de Valdeflores, la corte y Valle. Esto es el Valle de Valdeflores. Este es el collado de Valdeflores, que da paso a un vallecito que hay muy pequeño, se llama Cerca de Guijarro, y ya llegaremos por aquí. Pues estaba la corte ahí, la planta industrial estaba aquí puesta en esta sierra, llegaba hasta aquí, ahí iría la planta industrial, todo esto llegaba hasta aquí, se sale del plano, hasta por aquí. Llegaría la planta industrial, y después todo esto lo comarcarían con esos 30 o 40 metros de edificios múltiples,
Lo tendrían todo esto, que nos salían con este montaje aquí y pondrían por aquí y luego lo que son ahí con los de esta zona, y aquí tenían una balsa de agua fresca, que es lo que denominan agua balsa fresca, que es para ir agua entre comillas limpia para meterlo dentro del sistema de producción, y llegaría hasta por esta zona, por aquí. Ocuparían todo esto por aquí, todo esto hasta aquí. Todo eso sería la superficie que ocupaba el proyecto anterior, que sí os puedo decir dónde está ubicado porque estaba puesto dentro de su plan de restauración y en todos sus documentos. Entonces esta pregunta no la contesto, es una pregunta que dejo abierta para que vosotros contestéis y opinéis, ¿vale? Aquí acaba la conferencia. Creo, no sé si me he extendido mucho tiempo, pero bueno, espero que habrá tiempo para hacer preguntas y podemos contestar lo que sepamos, yo, Marino, Juan Gil, o quien quiera ir contestando. Gracias por haber hecho la presentación y haber dedicado tiempo, que me consta que ha sido mucho. Sí, pero también decir que me ha ayudado Marino, Juan Gil también me ha ayudado y otras personas también me han ayudado con información. Y bueno, el artículo ese que habla de la mina de Emerson, me lo envió otra persona. Vamos a hacer un turno de preguntas, voy pasando el micro a quien tenga alguna pregunta y bueno, la vamos intentando responder si podemos. Sí, la mía muy rápida. ¿Tenéis el dato de qué distancia había entre la mina esta del Drakeland y el pueblo, la distancia que había en el artículo este que menciona? No tengo el dato, pero yo por lo que he visto en plano pueden ser unos 600 metros. Es un pueblo muy pequeñito, no es una ciudad importante. La ciudad importante que tienen cerca es la de Plymouth, ¿vale? Que la tendrán a unos 20 o 30 kilómetros. Por eso le pusieron Plymouth Mineral a esa empresa cuando montaron esa industria. Sí, pero lo que es, da igual que sea un pueblo o una ciudad grande, que sí. una distancia pequeña, los disturbios Claro. que ocasionan Sí. una barbaridad de... Imagínate en Serra de Fuente, si pusieran ahora la planta industrial cerca de Serra de Fuente. Exactamente. Pues el pueblo de Serra de Fuente pues, tendría esos mismos sufrimientos que hemos visto a esta pobre gente. Y no solo, Santi. yo vivo un poco más lejos, pero igual. Vete al micrófono. Gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas gracias. Hasta la fecha sabíamos la opinión que ha tenido el Ayuntamiento de Cáceres, específicamente el alcalde, sobre que el proyecto era inviable y que desde su perspectiva no iba a avanzar. Sin embargo, últimamente, a raíz después de cómo ha ido la manifestación que hubo en la Cámara de Comercio, he oído voces que decían que el alcalde posiblemente se lo estuviera pensando o estuviera empezando a cambiar de opinión. ¿Saben ustedes algo de eso o si eso es verdad? Bueno, ¿se me escucha por aquí? ¿Se escucha? Sí. Vale, en principio el alcalde tuvimos una reunión con ellos también, hace un mes más o menos, y el posicionamiento que tenía es el posicionamiento que tiene mucha gente, que mientras no tengan un proyecto encima de la mesa, pues no pueden valorarlo. En principio es eso. Luego hay un cambio de sentido político, que está claro, porque ya no es uno la mina, y ha dicho cosas muy desagradables, muy feas hacia nosotros, por ejemplo, decir no porque no. Y yo creo que hay que decir no, pero con sentido y con conocimiento, que es lo que nosotros estamos planteando aquí, no con conocimiento de causa. Sí, está activo, hay que acercarse muchísimo. Sí, un poquito. Vale, entonces vemos que hay un cambio político, pero la valoración que está haciendo ahora mismo continuamente es esa, que mientras no tenga el proyecto encima de la mesa, no puede valorarlo. Pero no se niega o no dice claramente que no una mina subterránea. Ya hemos visto aquí en esta exposición lo que conlleva una mina real subterránea. Gracias. Hola, lo primero, quería dar las gracias por la conferencia porque ha sido muy interesante. Lo segundo es que creo que sería buena idea difundir esta presentación por internet, por todos los medios que se pueda. Sí. Y la pregunta que tengo es si no creéis que se está perdiendo un poco la batalla informativa con este tema. Porque realmente yo estoy viendo cada vez más noticias en prensa sobre la importancia del litio de Cáceres, sobre que es un material estratégico que no puede dejarse a un lado, sobre si, bueno, Cáceres, incluso he llegado a leer un titular que decía que Cáceres rechazaba porque sí una mina que nos permitiría acabar con la dependencia de China.
para obtener litio y cosas por el estilo, ¿sabes? Quiero decir, están haciendo mucha presión desde un punto de vista público. Y yo me pregunto si es posible contrarrestar toda esa presión que se está haciendo. Sí. A ver, tienes razón, a ver. La presión está claramente en los 68.000 millones que hay de recuperación europea. Ahí está el que es la cuestión. Para el precio del coche eléctrico conectado vienen 12.300 millones de euros. Son millones rigurosos que los quieren los empresarios, claro que los quieren, pero es que también los quiere Pedro Sánchez y los quiere Vara. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que le han montado a Saraya y le han dicho desde arriba, oye, no puede haber un alcalde en una población ahora mismo que tiene litio que esté diciendo no, tienes que cambiar de discurso. Ya ha cambiado de discurso, de ahí viene su presión. Me podrá decir Saraya que no tiene presión, pero eso es lo que dicen los medios, yo lo tengo clarísimo. Entonces la presión viene de arriba, ya os estáis dando cuenta, y quieren sacar el litio. ¿Se puede conseguir algo? ¿Se puede vencer esta gran presión que están haciendo sobre el pueblo de Cáceres? Porque la presión está sobre nosotros. Saraya una persona más. Yo creo que sí, porque la fuerza ciudadana es muy importante. La movilización, salir a la calle es básico y vernos ahí. Te puedo poner ejemplos, ¿no? La central nuclear de Valdecaballero estaba construida el 70% de todas las instalaciones y no llegó a hacerse. No se llegó a hacer. Y no fue porque lo dijo un político, ¿no? Fue por las manifestaciones ciudadanas. Y la cementera también, la Alconera, ocurrió lo mismo también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ejemplos aquí mismo en Extremadura, que cuando la gente de aquí haga un proyecto tan agresivo para la salud y para el entorno como lo que estamos viendo, si nosotros nos ponemos en la calle y salimos, esto se frena. Lo tengo clarísimo. No se pueden atrever a venir aquí. Solamente te puedo decir una cosa. Imagínate que hiciesen una investigación en la Castellana de Madrid y encontrasen ahí litio u otro tierra rara o lo que fuese. Van a hacer una mina en la Castellana, la van a abrir ahí. No, o sea, hay que tener cierta lógica, es imposible. Entonces, por eso digo que sí, que se puede luchar y que creo que el movimiento ciudadano tiene que estar mucho más fuerte para poder contrarrestar estas grandes presiones. Un apunte sobre lo que has comentado de China, de estar a nivel de China para producir litio, es imposible. O sea, da igual que abramos la mina de aquí, que de hecho China está abriendo minas ya desde hace un tiempo porque el precio está muy alto y justamente lo que va a ocurrir es que va a bajar el precio. De hecho, Goldman Sachs, igual os suena como a Credit Suisse, también es otra asesora pues, de inversiones muy fuerte. Todas prevén bajadas del precio del litio a partir del 2024. Bajadas drásticas. Hablamos de dejarlo en un par de años para el 2030 por debajo de la cifra que ellos marcan, que son $17.000, pues de 16.000 y pico. O sea, es muy probable que deje de ser tan atractivo. Vale. Lo que pasa es que yo pienso que también se está aprovechando mucho el micrófono. que a lo mejor puede existir fuera de Extremadura sobre lo que es Cáceres, cómo funciona la ciudad, cómo está organizada la ciudad y su entorno. Yo creo que se está aprovechando mucho porque yo he visto opiniones... Marino, deja el micrófono. El problema es que yo he visto opiniones del tipo de que a lo mejor dicen que bueno, que cómo es posible, que es contradictorio la actitud de Cáceres, en el sentido de que cómo queremos desarrollo, pero al mismo tiempo sigue siendo como una especie de paraíso bucólico. No sé si me explico. Y luego creo que se está manipulando ese tipo de opinión. Es simplemente lo que yo veo, por lo menos por comentarios que leo en internet, cosas que escucho y bueno, simplemente tengo curiosidad por saber cómo se puede contrarrestar eso. Bueno, lo primero que quería comentar es que justamente veis tantas noticias en prensa y sería bueno que vieseis debajo de la noticia a veces porque viene patrocinado por... No sé si os habréis dado cuenta, pero están pagando packs, han comprado packs de noticias en varios medios de comunicación. O sea, lo que estáis viendo no es una noticia, es publicidad. Lo que pasa es que lo visten de noticia para que parezca una noticia y te tragues que es una noticia. Pero vamos, le falta hacer allí que haya un clic que ponga añadir al carrito. Lo tienen hecho ya. Vale. Lo tienen hecho ya. Sí, ¿no? Y lo que comentaba sí es verdad, hay que buscar alternativas, pero es que quizás si pretendemos tener un modelo de ciudad que siga creciendo, por ejemplo, una de las localizaciones de la mina, de la planta de procesado, que es lo que estaba comentando Santi, nos preocupa mucho ahora, sería una de ellas que se están planteando, que yo creo que a ningún cacereño se nos pasaría por la cabeza, es enfrente del hospital, enfrente del embalse del Guailova, en un material que es litio que es altamente soluble en agua.
es que son, vamos, es directamente envenenar a la población. Entonces, seguramente si fuesen gente, vecinos de aquí, pues no lo pensarían. Claro, vienen de Australia y los que están aquí viviendo van a vivir aquí 4 años, 5 años. Ya estamos viendo cómo rota la gente que tienen contratada, o sea, no aguantan, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, lo primero, de verdad agradecer por toda la presentación, por los datos, creo que fue muy ilustrativo y bueno, siempre pues importante que haya personas que continúen en este trabajo, ¿no? A pesar del tiempo, con la persistencia y demás. En ese sentido sí quería a ver si nos podéis explicar brevemente qué ha pasado que de las últimas manifestaciones, cuando Salaya estuvo también en la Plaza Mayor diciendo que la mina no iba, que no era un proyecto viable, etcétera, ¿qué ha pasado como en los últimos meses que de pronto otra vez vuelve a estar el proyecto? ¿Es simplemente esta estrategia publicitaria de la empresa o es que hay algunos pasos a nivel legal que ya ha conseguido? Porque decís que es un proyecto fantasma, ¿no? ¿Qué necesitaría el proyecto para ser viable? Y también quería saber, hubo como unas prospecciones que ya habían hecho, ¿no? Por las que tuvieron multa. ¿Podría volver a pasar eso? ¿Podrían volver a hacer eso sin ningún tipo de permiso? O sea, ¿qué tendría que pasar a nivel legal? Imagino que trasciende al Ayuntamiento, a la Junta de Extremadura. Sí, te contesto la primera pregunta. En principio, la empresa minera desde el 2017 que empezó todo esto ha ido cambiando y rotando toda su información y sus proyectos. Que yo sepa, a partir del proyecto que presentaron, han hecho otros 2 proyectos, han ido modificándolo y cambiándolo. ¿Qué es lo que iban cambiando? Pues según la ciudadanía íbamos contestando a los distintos tipos de afecciones ambientales, ellos han ido modificando el proyecto para adaptarse a esas modificaciones ambientales. Ese ha sido el modo operandi. Nosotros decimos, oye, que está afectado al carrizo. No, ya no vamos a afectar al carrizo. La planta va a poner un sitio y no va a haber afección del carrizo. ¿Vale? Oye, que estáis quemando mucho gasoil, vais a producir millones de toneladas de CO2. Bueno, ahora vamos a producir todo energía verde. Antes era de placas solares y ahora están entendiendo que va a ser de hidrógeno. Bueno, se va a producir mucho polvo de destrucción del aire. No os preocupéis, va a ser subterránea. Su diálogo siempre ha sido cambiante, adaptándose a las situaciones para ir acallando las voces de la ciudadanía. Porque al contestar de esa forma, la gente pues quizás se puede ir mentalizando y pueden ir metiendo por el embudo sin darse cuenta. Eso por un lado. La segunda pregunta estabas comentando del tema de temas administrativos, si es posible o contencioso. Ahora mismo estamos con 2 contenciosos abiertos, que es Tela que los tiene ahí. El procedimiento está parado. Se ha hablado últimamente, incluso se ha dicho cerrar el contencioso y presentar el próximo proyecto. Hay muchas aristas ahí, porque si cogen y cierran el contencioso y se olvidan del permiso de investigación, deniegan de él, hay ciertas complicaciones. Complicaciones de tipo jurídico, porque hay un contencioso, hay otro contencioso que tenemos abierto en la plataforma, que es en la 45 cuadrículas, en la ampliación de Valdeflores. En ese somos nosotros que hemos llevado el contencioso a la Junta y nosotros vamos a cerrarlo. Mientras no esté cerrado ese territorio, le es indispensable para poder colocar la planta minera. Entonces, en un territorio que está así, mientras no se haga el contencioso, es difícil. Y después también hay otro problema, que detrás de Infinity Lithium hay otros permisos de investigación solicitados, como es San José, en Extremadura, de otra serie de empresas, una empresa más potente se llama, creo que es AGM, que es, no sé si es holandesa, y entonces si cerrasen y denegasen ese permiso de investigación, digamos que se quitan de la cola y podrían venir quizá otras empresas a solicitarlo. Todo esto son suposiciones, porque no hay nada claro realmente, son cosas que te digo como cosas supuestas. ¿Vale? Te digo yo, ¿dónde están los del medio ambiente? Porque eso afecta al medio ambiente, ¿dónde están? Sí, bueno, pues en la permiso de investigación, cuando estaban en 2017, se tiraron un año entero, también creo que parte del 2016, haciendo investigaciones, haciendo calicatas y sondeos hasta 300 o 400 metros de profundidad. Ahí medio ambiente no aparecieron. Los agentes de medio ambiente no aparecieron.
la Junta en principio le ha dado todos los permisos, pero no hubo ningún tipo de control. El primer agente así de medio ambiente que apareció fue, digamos, a instancia de la plataforma, digamos que lo notificó, nos pusimos en contacto y apareció a principios del 2018. Porque los caminos, esos que le han llevado la multa de los 27.300 euros del ayuntamiento, 2.500 de la Junta, es porque abrieron caminos ilegales, ¿vale? Y fueron denuncias que hicimos en la Guardia Civil directamente para que fuesen a ver las máquinas como estaban abriendo el territorio y abriendo el monte. Yo incluso fui allí, me senté en el sillón porque no me vienen a atender y digo, bueno, pues hasta que no venga la patrulla de medio ambiente de la Guardia Civil, me quedo aquí esperando. Y mira, resulta que llegamos 10 minutos, con lo cual nos cogimos el coche y nos fuimos para arriba y entonces ya tomaron nota de lo que estaba ocurriendo y empezó la primera denuncia. Y a partir de ahí vino todo lo que es el proceso administrativo y jurídico, vino a partir de ahí, de esa denuncia. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy pedagógica y yo quería hacer una pregunta sobre el tema de Navalmoral, que nos quieren poner aquí una gigafactoría de baterías, si tiene algo que ver con la mina de litio, porque los chinos en teoría que quieren montar la gigafactoría no van a querer extraer el litio de un sitio muy lejano, con lo cual se meterían también aquí. Gracias. Sí, vale. A ver, lo primero que hay que decir que la empresa esa china que se llama Envision es una empresa china que se ha creado hace un mes o menos. Se creó el proceso para la gigafactoría y la entrada de la solicitud de la gigafactoría para poder acceder al PERTE y poder acceder a esos millones, a esas millonadas, fue el último día que estaba en el calendario. O sea, todo eso se ha hecho con rapidez, segura, para poder acceder a esos fondos. Envision. Está claro que una gigafactoría es algo muy importante, da muchos puestos de trabajo, es una cosa que podría hacerse de la manera correcta, pero que está ligada claramente a las presiones que está recibiendo o al juego político de negocio que están haciendo los políticos. Si vosotros queréis que se abran las minas de litio en Cáceres, tenéis que poner la gigafactoría aquí, es lo que está diciendo Gara. Y aquí no va a salir litio mientras no haya una industria que se monte aquí. No vamos a vender las materias primas de Extremadura, no vamos a dejar que nos expolien, como está ocurriendo toda la vida con otra serie de productos agroganaderos, para que los llevéis. Entonces, en esa presión política, en el último momento, el último día que podían presentarlo, ha aparecido de forma mágica una gigafactoría en Navalmoral. Y eso es una carta que están jugando los distintos entes políticos a niveles europeos, nacionales y autonómicos. Solo comentar que la propia empresa Envision, en su propio comunicado de prensa, cuando lo sacó, comentó que no había ninguna relación con la mina de aquí, o sea, que no había, porque se ve que, bueno, recibieron preguntas de prensa y demás, y sacaron una segunda nota de prensa donde abajo ponía que no tenía ninguna relación, que no, una cosa no conllevaba a la otra. Marino, perdona, tiene relación la gigafactoría con la empresa de Cañaveral. Lo que dijeron era que no tenía relación con Cáceres. Con la de Cáceres. Sí, pero... Yo me refería a la nuestra, sí, me refería a la nuestra, que era la que venía antes. A ver, yo quería preguntar, ¿qué papel tiene la Unión Europea en el asunto del litio? Porque, de alguna manera, el alcalde, Salaya, dijo una vez que estaba recibiendo presiones muy fuertes, presiones desde arriba, acerca de la explotación del litio. Entonces, la Unión Europea está detrás precisamente de la explotación del litio. Quería preguntaros si vosotros sabéis algo, porque el propio alcalde, como digo, ya mencionó una vez que las presiones eran muy fuertes y eran presiones de muy arriba. Gracias. Gracias, Carmen, a ti. Sí, en principio, la pregunta que estás comentando, ya llevamos más o menos hablando durante tiempo. Las presiones existen, lo hemos comentado, y es relacionado pues, con todos estos fondos europeos, porque en cuanto hay millones en juego, pues todo el mundo quiere cogerlo y agarrarlo. Entonces está claro que la presión viene de arriba, es muy importante, pero igual que ocurre aquí, la lucha nuestra en Cáceres, por ejemplo en Serbia, también hay la minería de litio, que la han parado últimamente, hace 2 meses, porque hubo una revuelta hasta a nivel nacional
¿vale? Y también era una minería de litio que estaba cerca de un valle de tipo de agricultura y también cerca de poblaciones, y la población consiguió que el gobierno central paralizase esa mina y la echase para atrás. Entonces, te has dado cuenta que la presión para extraer litio no solo es aquí, sino que hay una necesidad a nivel europeo por lo que es la geopolítica, geoeconomía, de que no quieren traer minerales de fuera para no tener dependencia. Entonces, la lucha no solo es en Cáceres, hay otros sitios en Europa que también están luchando. En concreto, esa mina en Serbia ahora mismo está contactando con nosotros y también tienen miedo estas personas de que vuelvan a reabrir el proyecto, porque los proyectos los pueden cerrar de forma política durante una temporada y el año que viene puede cambiar todo, en sentido sobre todo cuando estén en el tema de elecciones. Creo que en Serbia estaban en campaña electoral y no le queda más remedio al gobierno cerrar ese proyecto desde arriba. Por eso digo que sí, que tiene razón y que las presiones es a nivel europeo. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, de esto no se ha hablado hasta el momento, pero también es importante. Esta empresa del litio nos ha puesto el camino también de los puestos de trabajo. Y dado el nivel de sofisticación de la minería y de certificación, ¿qué tipo de puestos de trabajo pueden dar aquí a Extremadura o a Cáceres si no, la gente no tiene una preparación minera de ningún tipo? ¿Qué clase de puestos? Que hablan de miles de puestos, o de 1000 puestos, o 900, en fin. Por favor, a ver que nos dicen esta parte. Bueno, si quieres empiezo a comentarte alguna cosilla y luego si tienes algún apunte lo comentas. Los puestos de trabajo, desgraciadamente, no son exactamente como nos venden, ¿vale? Si nos vamos a las estadísticas del Ministerio de Transición Ecológica, que es el que tiene ahora mismo las últimas publicadas oficiales, son de 2020. Ahí lo que nos dice es que de cada 2 puestos, bueno, lanzas una moneda al aire, cara cruz, y te puede tocar o que te contrate la empresa o que vayas por una subcontrata. 50% son subcontratas. Eso ya quiere decir bastante sobre, bueno, que no van a ser puestos indefinidos y demás. De hecho, sabemos que no son puestos indefinidos porque el 75% de las explotaciones del país, de toda España, cierran constantemente. ¿Qué pasa? Pues que baja el precio, sube el precio. Y lo que hacen es echan a la gente, contratan gente. Lo estamos viendo en Aguas Blancas, que comentaba antes Santi. Es continuo en el tiempo. De hecho, bueno, aquí tenemos también tenemos la cantera de Olleta. ¿Cómo está la cantera de Olleta? ¿Abierta o cerrada? Pues en principio está activa, ¿vale? Tiene, ahora mismo está sin funcionamiento, pero tienen un permiso de muchos años, creo que son 30, si no recuerdo mal, ¿vale? Y esta justa que nos abrirían también tendría un permiso de 30 años. Y dada la ley de minas, ese permiso es muy flexible con ellos. Tanto que, bueno, pues si se van encontrando por el camino agua, se van encontrando, todo eso es suyo. El lugar deja de tener explotación para otras cosas. No todo, digamos que son los dueños del rancho. ¿Vale? Era sobre el tema de los contratos. Ellos, bueno, han vendido 1000 en la falla, pero también sabemos... Los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo en la minería, en esta minería, como bien has dicho, y hemos visto en los ejemplos que muchas explotaciones duran 2 o 3 años, son precarios. En el tiempo, son poco tiempo. Son puestos de trabajo de riesgo. Yo creo que nadie quiere trabajar en una mina, en principio. Menos dentro de unas galerías como las que estamos viendo y los derrumbes que hay. El derrumbe que hubo en Galicia coincidió que era domingo y no estaba funcionando la mina. Si hubiese estado domingo quizás no hay 30 personas. ¿Entendéis? Entonces son puestos de ese tipo. Hablando de una economía de Cáceres, pues Cáceres tiene otros intereses económicos. Fundamentalmente están ligados pues, al sector turístico. Tenemos un patrimonio mundial con UNESCO, que es la parte antigua, con una maravilla, que mueve muchísimos puestos de trabajo en restauración y en hostelería, que ha subido muchísimo. Después del COVID, los últimos meses de Navidad, el último fin de semana, hemos alcanzado cifras de turistas mucho más mayores que antes del COVID. Vosotros imaginaros, si una persona está buscando una ciudad patrimonial mundial para hacer una visita y resulta que pone Cáceres,
y le aparece que tiene al lado pues una planta hidrometeorológica del tipo que estamos hablando, pues me voy a otro sitio, directamente. Entonces, esos tipos de sector turístico muy potente, muy importante en casa, hay que cuidarlo, hay que cuidar el modelo de ciudad, la seguridad de la ciudad y el entorno. Después, por otro lado, tenemos todo lo que son las explotaciones agroganaderas, que alrededor de Cáceres está lleno de apicultura, de ganadería de un tipo y del otro, los olivares, y después dentro de lo que es la Sierra de la Montaña tenemos un entorno que es de los cacereños, que estamos paseando, montando en bicicleta, subiendo al santuario a diario. Entonces, si te cargas eso, una cosa que tenemos en una capital de provincia, que muy pocas en el mundo tienen una cosa como nosotros, pegado a la ciudad, que te pones a andar y en 10 minutos estás ya en ese entorno, esos valores que se llaman ecosistémicos, de disfrutar del aire, del canto de los pájaros, del silencio por la noche, de poder ver las estrellas, si eso desaparece, del silencio también, escuchar silencio, no escuchar, pues eso desaparece, la calidad de vida de Cáceres y el modelo de ciudad que tenemos ahora mismo y el que pretendemos en el futuro desaparecería. Habrá que hacer una ruta, ¿no, Santi? Sí. Nos apuntamos, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Era primero que... Buenas tardes. Últimamente también ha aparecido otra noticia en torno a la energía, que es el Centro Europeo sobre Investigación de Almacenamiento de Energía. ¿Tiene algún tipo de conexión este centro con la mina, con el litio? Bueno, pues a ver... ¿O es alguna compensación que se quiere dar a Europa? Ya estamos afinando mucho, ahí no me puedo pronunciar claramente. Todos estos grandes proyectos son cosas que se hablan en los despachos. Eso está claro, eso se habla en los despachos y es una cosa que está vendiendo Luis Alaya, lo está vendiendo como una cosa relativamente interesante. Deciros que, bueno, que ahí es un centro de estudio de acumulación de energía y de investigación, que es positivo para Cáceres porque está en un sitio que está bien ubicado y no tiene por qué ser contaminante en ningún caso. Con lo cual, bienvenidos a ese tipo de industria que no contamina, que no se lleva por delante lo que es la Sierra de la Mosca, ni tiene que cortar 300.000 árboles que hay en la Sierra de la Mosca. Buenas tardes a todos. Una pregunta. Por los años que lleváis, la experiencia que tenéis, ¿qué porcentaje de personas hay en Cáceres si no quedamos la mina? Aproximadamente, vamos. Bueno, pues... Porque es que yo sondeo por ahí la gente, pues se encogen de otros, sí, otros no. Esto no es el País Vasco ni es Cataluña, que salen a la calle y alguien no de pecho, pero aquí la verdad es que Cáceres siempre hemos sido una ciudad muy conformista. Sí. Vamos a ver, en los primeros informes que leímos en el 2017, cuando nos enteramos que iba a haber una mina y llevábamos un año trabajando y no lo habían dicho en ningún sitio, ni había salido en ningún lado, ni en exposición pública siquiera, a mí me llamó la atención uno de los informes que ponían, era que decía que Cáceres era una población que estaba situada a 300 kilómetros de Madrid, al oeste, y bueno, no tiene que estar situada, que estaba por ahí perdida. Y que la población que tenía no había ningún problema, que era una población poco soberana. Eso es lo que decían, poco soberana. Tranquilo, inversores, tranquilizaron, no hay ningún problema en Cáceres. En Cáceres vamos a poner una mina sí o sí, porque la gente no se va a quejar ni va a decir nada, porque son apáticos. Claramente, eso no les salió como ellos querían, porque habéis visto que en estos 5 años hemos hecho distintas manifestaciones y concentraciones que han sido de miles de personas. La primera concentración, con la batalla famosa que hicimos en el Valle, 1000 personas. Hemos contactado con un señor que hace falla más de 300 y según iba pasando la semana, pues 600. Digo, ya me he llevado 600, pues yo no puedo hacerlo, yo ya me controlo tanto, un cateno. Se vendieron 660 papeletas y le dijimos al Catering, llévate para 1000 porque... Y en un día más, porque eso fue el viernes, que fue el sábado, subió las personas a 300 personas más y fuimos 1000. Después hicimos una concentración en la plaza, que fueron otras 3.000, 3.500 personas en Cáceres, que normalmente la gente no se mueve. A los 3 meses hicimos una manifestación, se volvió a repetir el número de personas y después tuvimos un año encerrados por el COVID, que fue un año muy duro para la plataforma, fue duro para todo el mundo en todos los sentidos, pero para la plataforma fue durísimo porque nuestra visibilización en la calle se cortó. Y estos movimientos de oposición a estos proyectos o megaproyectos destructivos se luchan en la calle. Y nos cortaron nuestro medio de lucha, que era salir a la calle a manifestarnos,
a poner mesas, a hacer cualquier tipo de actividad, un festival, un concierto, cualquier tipo de actividad que suma, pues tuvimos que estar un año ahí totalmente encerrados. ¿Qué pasó? Que me hicieron una entrevista para una actualidad en la plaza, en no sé, fue febrero del 2020 o 2021, y nos dijeron, oye, a ver si pueden ir 10 o 15 personas con unas pancartas, tal y cual. Y de los grupos internos nuestros salió la noticia, saltó a la general y empezó a correr por las redes como pobre, todo el mundo diciendo las ganas que tiene la gente. Oye, pero una manifestación, hay una manifestación, yo quiero ir, no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros, joder, que estamos en COVID, en plena pandemia, con 1.700 casos, no sé qué. Y bueno, no, es la misma plataforma dentro de nuestras redes sociales, lanzamos un mensaje diciendo, no es una manifestación, es simplemente atender un medio, os pedimos por favor que no acudáis, que no vengáis a la plaza. ¿Qué ocurrió? Yo, como vi cómo estaban las redes sociales, porque es donde se tantea cómo va la cosa, me fui a la gobierno civil y digo, oye, vamos a hacer esto, y le pedí permiso. Se presentaron 300 personas, después de decir que no fuese nadie. 300 personas que lo pusimos con la separación, en línea, una separación haciendo la formación, y fue impresionante, porque claro, de decir a la gente, no vayáis a que se presentasen 300 personas, porque sí, pues fue muy importante. Después llegó la gran actividad que fue unir el ayuntamiento con la montaña, la cadena humana. Ahí yo calculo que unas 2.000-2.500 personas para poder hacer ese trayecto de más de 3 kilómetros, separado 2 metros. Bueno, en la parte de abajo no había separación, la gente estaba en línea continua, no había separación ninguna. Si he visto el vídeo que la estoy bajando, es impresionante. Y posteriormente hicimos la marcha Mérida, que tuvo muchísima repercusión, porque el señor Vara, su excelentísimo señor Vara, se dignó en reunirse con nosotros después de llevar 3 años pidiéndole reunión. Era la 5ª vez que le pedíamos reunión. Por lo cual tu pregunta me dice cómo está la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está ahí, está latente, no quiere este proyecto de ninguna de las maneras. Creo que hay gente con ideas muy claras desde el principio, que lleva muchos años pensando igual, y pienso que en cuanto haga falta y se convoque otra manifestación masiva, volveremos a seguir. También ocurrió hace muy poco la Cámara de Comercio, fue una cosa que se preparó de un día para otro, digamos, y se presentaron allí pues 300 o 400 personas con la camiseta y con la pancarta delante de la empresa, que esto no llega a nivel. Entonces yo creo que la concepción ciudadana es muy importante. Creo que en este aspecto Saraya está, digamos, no valorando bien el parámetro y que se está equivocando en ese sentido. Creo que estamos fuertes en la calle y hay que seguir haciendo tipos de actividades como esta y más actividades. Ahora viene el verano, que ya sabéis que se paraliza todo, pero retomaremos todas las cosas ya en septiembre, que es cuando empieza otra vez, digamos, a funcionarse todos los mecanismos. Yo muy rápido. Cuando yo le tengo que explicar a conocidos míos que no son de Cáceres qué pasa aquí con el tema de la mina, yo les pongo un ejemplo y con una idea fuerza para que me alcancen. Tanto dato técnico... Acérquese un poquito más al micrófono. Tanto dato como aportáis, ¿no? Es imposible transmitirlo. Entonces yo la idea fuerza que empleo con los conocidos míos de fuera de Cáceres es la siguiente. Mira, yo cuando voy al dentista, mi dentista está en Alfonso IX, tiene la consulta en un 4º piso. Desde su ventana se ve perfectamente el santuario de la montaña, pero perfectamente, o sea, desde la derecha hasta la izquierda, el centro, y justo en la ladera de izquierda del frente es donde está, pues, que había prevista la ubicación en su momento de la mina, que la ha abierto y ahora, siendo subterránea, todo la instalache que has comentado, incluido la planta hidrometalúrgica. Digo, desde aquí puedes ver Santuario de la Montaña y a la izquierda, con la misma nitidez, se puede ver esa planta hidrometalúrgica. Entonces, la idea fuerza que yo les explico es, está tan cerca de Cáceres, está tan cerca que aunque no tuviéramos un casco histórico, aunque no tuviéramos ser patrimonio de la humanidad, está tan cerca que es muy, muy peligroso, muy peligroso. Y entonces ya a partir de ahí el agua, en este caso la subterránea, todo lo demás.
Pero esa es la idea fuerte, lo digo, yo sé que aquí en Cáceres pues es de cajón, pero cuando alguien me viene de fuera diciendo, pero ¿qué pasa con la mina de litio? ¿No queréis teléfonos, no? O sea, no queréis... Sí, claro que quiero teléfonos, yo lo que no quiero es una mina a 800 metros de mi casa, una mina de estas características, ¿no? Hay el tema este que habéis comentado de la planta esta, bueno, no es una planta, es un convenio que tiene la Junta de Extremadura y una empresa privada y la universidad para montar un centro de investigación de almacenamiento de energía, que en ese es un término muy genérico y que incluye no solamente cosas que tengan que ver con baterías de litio, sino con hidrógeno y con más temas. Y luego ya, esta es la pregunta, muy corta también. ¿Puede influir y paralizar toda esta película el hacer que sea paraje natural en toda la sierra de la Mosca? ¿No? Yo tengo entendido por ahí que se está haciendo movimientos en ese sentido. ¿Cómo está ese tema? Gracias. Vale. Sí, otra de las iniciativas que salió de la plataforma en 2019 fue la solicitud de un paisaje protegido. Se hizo un informe, un dossier de unas casi 100 páginas en la que colaboramos por lo menos 24 personas, cada una en su apartado, en su conocimiento. Y con ese informe estuvo finalizado. Después de la marcha a Mérida y de la reunión que tuvimos con el presidente, se reactivó y nos pusimos en contacto con el director general y ha ido haciéndose tramitaciones. Ha ido saliendo para adelante, salió publicado, salió la parte de lo que son la presentación al público para que la gente pudiese alegar, se han hecho las alegaciones, se han contestado las alegaciones e incluso ya han salido publicadas todas las contestaciones de toda la gente que ha alegado algo. Y ahora mismo hemos tenido un poquito de un percance porque el sentido era que ahora en este mes que entra se va a hacer la mesa o el Consejo Sectorial del Medio Ambiente a nivel de la Junta de Extremadura y en el orden del día no viene reflejado hablar sobre la solicitud de aprobar ya de una vez el paisaje protegido para ser la Mosca. Con lo cual, eso ha sido también un varapalo, porque ahora mismo no tenemos que esperar otro año más al próximo año, 2023, que vuelva a salir ese consejo, esa mesa sectorial para poder incluirlo. No sabemos qué ha ocurrido ahí, porque nuestra percepción era que sí iba a ir y que iba a salir ahora ya en julio, pero no ha sido así. Eso es como está ahora mismo esa tramitación. Y después, con respecto a la segunda pregunta, que si un paraje natural puede evitar una mina, quiero decir que no. No, literalmente no. Desde Europa ya vienen las comisiones diciendo que hasta en toda la zona de Red Natura 2000, en BI, en una Z, en una cepa, en qué cosa les sirve esto, se puede hacer industrias, incluso minería extractiva. En el 2018 había una conferencia que estaba dando a nivel europeo, era el vicepresidente del sector de medio ambiente, yo no me acuerdo, Valcalleja, y el título que ponían arriba era muy curioso, es cómo la minería puede participar y colaborar en el sustento de la Natura 2000. Ese era el título del congreso. Yo cuando vi eso, que yo estaba empezando con esto, se me vino todo abajo. Porque pensaba igual que mucha gente, que si una zona cierta, una zona protegida, pues no. Pero es que sí, sí se puede. Porque existen todos estos proyectos de sostenible, falso sostenible, de falso ecológico, falso verde, lo dicen de todo esto, y entonces dicen, no, si es que con las medidas de los planes de restauración y las medidas ambientales, este proyecto puede salir porque después al final va a quedar un bosque mucho mejor de lo que hay y va a haber una gran biodiversidad. A ver, puedes plantar pino, pero un bosque solo de pino no lo puedes comparar con un bosque mediterráneo, con la cantidad de especies vegetales que hay y la cantidad de animales asociados a ese espacio vegetal. Entonces, el paisaje protegido en la Sierra de la Mosca, aunque saliese, simplemente sería una pequeña protección, una pequeña concienciación ciudadana de lo que tenemos ahí, pero no sería el revulsivo para no supiese poner nada. Se podría poner siempre que el PGM se modificase.
si la protección que le da a todos estos territorios el PGM se modificase con una recalificación del suelo, pues entonces se podría poner una cosa industrial. Buenas tardes, Santi, y muchas gracias a todos los miembros de la plataforma por seguir con mucha constancia defendiendo una cosa que creo muy legítima y que es de interés de todos los cacereños, de todos los sierrasalteños y de todos los animales que habitan la Sierra Mosca, ¿vale? He echado un poquito de falta eso, el tema de la biodiversidad, del mantenimiento de la biodiversidad. Hace poquito he visto un estudio que se ha hecho en el Parque del Príncipe. Creo que es el parque que mayor biodiversidad entomológica tiene en España, es lo que refleja el estudio, y lógicamente en la Sierra Mosca tenemos un paraíso natural, tenemos una biodiversidad tremenda y sabemos, desde los romanos que hace 2000 años hacían sus minas y degradaban el suelo y siguen esa huella que dejaron hace 2000 años presentes y con muy poca vida, pues sabremos que tanto en superficie como subterráneo, todo lo que afecte al suelo, a las raíces, a las micorrizas, va a afectar al tema hídrico, va a afectar a la retención de agua, va a afectar a toda la fauna y la flora de la vida. Y lógicamente cualquier degradación o cualquier plantación de monocultivo ya estamos cambiando los términos, ya estamos invirtiendo lo que la naturaleza hace por sí sola, que es sostener la biodiversidad, con lo cual cualquier agresión al medio y a la Sierra Mosca pues afecta clarísimamente a toda la biodiversidad, y creo que tenemos que luchar también por eso, también por ello, y mantener o buscar un ecoturismo. Cáceres es una ciudad turística y lógicamente tiene que pensar también, mirar para atrás, mirar toda la fauna que tiene, toda la flora y volcarse en eso. Un ecoturismo sostenible, lejos de degradar nuestro suelo, que es el sustento de toda la biodiversidad, ¿no? Más que nada eso, es que había echado un poquito en falta el tema eso de biodiversidad. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que en una conferencia no te puedes meter en tantos claros y nos hemos centrado fundamentalmente en la realidad de lo que es una mina subterránea, en qué consiste esa mina y las realidades de esa mina, de las cosas que no nos cuentan. Hay muchísimos otros puntos de los que se puede hablar, pero una conferencia no da de sí para tanto. Buenas tardes, Santi. Muchas gracias primero por el trabajo que hace la plataforma. La duda que yo tengo es que de primera el único proyecto que hay presentado es a cielo abierto, y lo presentaron así porque decían que a nivel económico no se podía hacer subterráneo. A día de hoy se supone que van a presentar uno subterráneo porque el litio ha subido a 80.000, si no me equivoco. ¿Qué pasaría si, como ha dicho Marino, el precio del litio volviera a bajar a los niveles antiguos? ¿Qué pasaría con el agujero? ¿Podrían abrirlo una vez que ya tengan en un supuesto la mina subterránea? Pues vamos, tenemos antecedentes en España continuados, porque como comentaba, el 75% de las empresas lo que hacen es cerrar continuamente, abrir, cerrar, abrir. Y al final de su vida útil pasan más del 50% del tiempo cerradas. De hecho, muchos casos llegan al 75%, 80% cerradas. Entonces, claro, eso garantiza que una persona vaya a tener aquí un puesto de trabajo y vaya a, por ejemplo, quererse comprar una casa y formar una familia, cuando el 80% del tiempo va a estar en paro. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Sí, quiero añadir algo, Marino, quiero añadir algo. Daos cuenta que la forma de trabajo de la minería, en general, son concesiones mineras que pueden durar hasta 90 años. 90 años significa que yo empiezo a explotar ahora, la coyuntura actual de esa mina tiene unos precios elevados y perfectamente puede estar trabajando 10 años o 3, como hemos visto. Y ahora cojo y si la coyuntura económica no me es favorable, la cierro, pero no dejo la mina. Sigo teniendo la titularidad de esa concesión. Y quizás dentro de 20 años me interesa volver a abrirla. Y vuelvo a abrirla, porque ha vuelto a subir el precio del mineral o incluso algún mineral otro que pueda haber. Entonces, son periodos de 90 años. A los 90 años se agotaría, pero si vuelven a solicitarlo, tendría otros 90 años.
Con lo cual, si avisa una mina, seguramente nos moriremos todos y nuestros hijos también con esa mina abierta y sin restaurar, porque la restauración tendrían que hacerla cuando se cerrase la mina, pero si no la van a cerrar nunca donde está Olleta, que Olleta está ahí, pero no se está explotando, pero está activa, pero no se explota y tiene una concesión de 30, 40 años, 50 años más, que es lo que le queda. Imaginaros cualquier mina que pudiesen hacer. Y una cosita final, el tema de la UNESCO, del patrimonio de la humanidad, ¿podría estar en peligro el título? A ver, sí. Desde la plataforma dirigimos una pregunta a la Fundación, ¿cómo era? ICOMOS, que es el que determina cuáles son los patrimonios mundiales por UNESCO, es el organismo que dictamina y que lo valora, y no nos han contestado todavía. No nos han contestado. O sea, no te puedo decir realmente. No sé si tengo constancia de que en algunos sitios que eran patrimonio por la UNESCO mundial se lo han retirado en algunos sitios. No sé si en Venecia le pusieron contra las cuerdas y le dijeron que si seguían entrando los transatlánticos dentro de los canales, le dijeron si siguen entrando o lo quitamos. Entonces tuvieron que, la afección esa, tuvieron que evitarla y ya no entran los transatlánticos en lo que es el canal principal de Venecia. Sí puede ser. En el caso de que las condiciones se alteren o que cambien las circunstancias, se puede valorar, eso está siempre valorándose y podemos perder el patrimonio mundial. Ya no solo que se pueda perder lo que sería el título de patrimonio, digamos la certificación que te dan, ¿no? Sino que, bueno, como ha comentado Santi, en el ejemplo que tenemos de la mina, que un CEO está en la misma empresa que tenemos aquí en Cáceres, esa mina que os he enseñado que había testimonios de personas en Reino Unido, pues en las casas hay grietas. Yo no me imagino vivir aquí de turismo y que empiecen los edificios a tener grietas, que eso al final va a ser impuestos de todo el mundo, o sea, está claro. Pero vamos, sabemos de artículos en lugares que, claro, explosiones bajo la montaña ya no es solo el santuario, que lógicamente están peligrosos, eso va a decirlo. Vamos a ver, Marino, ya son las 9, este espacio lo Sí, vamos dos a hacer preguntas más. dos preguntas más y lo tenemos que dejar. Bueno, mira, yo solamente os doy las gracias por toda no la información, solo el trabajo que lleváis haciendo y al mismo tiempo para la población civil, para la sociedad civil, es muy importante hablar de la salud. Decir, no a la mina, sí a la vida o sí a la salud. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca más cerca y más rápido. Entonces, a partir de ahí, se puede poner en contacto con otras comunidades, etcétera, etcétera, para hacer un movimiento mucho más grande. Gracias. Sí, la salud claramente es lo más importante. También teníamos un vídeo que hicimos referente a ese, que era eso. El título era La salud es lo más importante. Claro. Ahí lo decía, Miguel Ángel lo decía claramente en ese cortometraje que hicimos. Y está claro, la lucha, bueno, en principio viene siendo muy fuerte, viene de Europa. Hace que luchar cada uno en su territorio, los que están en serio tienen que luchar en serio y conseguir pararlo allí. Eso no quita independientemente que podamos tener contacto y poder organizar un foro a nivel europeo. Eso sí, pero la lucha real de calle es la ciudadanía. Los que están en serio tienen que ser allí, sus ciudadanos, y en Cáceres tenemos que ser nosotros aquí los que salgamos. ¿Vale? Todo puede estar entretejido. Gracias. A mí lo que me da rabia es que Extremadura somos dos, Cáceres y La Habana. Siempre va todo para Badajoz. Porque no nos movemos. Yo me estamos viendo todo el tiempo, veo cada vez hay menos gente. Por ser de Ponte. La última pregunta. Yo me confieso ignorante. No conozco temas técnicos de minas. Esa ignorancia me lleva a dos planteamientos simples. Estoy convencido que la explotación de una mina es un atentado contra la naturaleza. Si no fuera así, el mineral estaría en la superficie. Pero sea cerrada, sea abierta, sea semiabierta, la mina es un atentado contra la naturaleza. Todo atentado contra la naturaleza es un atentado contra los ciudadanos. Y el segundo planteamiento simple es que no podemos tolerar
que el señor alcalde diga públicamente que tiene presión desde arriba. Pero oiga, usted se debe a nosotros que le hemos votado. No me cuente historias. Usted, si esto sale, se tiene que ir. Porque si no se va, le vamos a echar. Eso es lo importante. Tenemos de la Sierra de la Mosca no va a salir por una razón jurídica. Está caducado el expediente. La ley de medio ambiente de Extremadura dice que hay 6 meses para resolver el expediente. Y han pasado más de 6 meses. A los 6 meses se caduca y hay que volver a empezar el expediente. Pero ¿cómo lo va a aprobar el presidente de la Junta que es proclive a la mina? ¿Estamos locos todos o qué? Yo creo que los ciudadanos lo que le tenemos que llevar a su idea es empezar a sembrar que el alcalde nos ha engañado. ¿Y el presidente? ¿Qué? No, para mí el alcalde nos ha engañado porque dijo que dimitía. Si usted, la mina se abre, usted se va o le echamos. Y nada más, gracias. Bueno, ya sabéis que en época... ¡No a la mina! ¡No a la mina! ¡No!